Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. La conferencia de migración del abogado Jesús Reyes llega a Los Ángeles. Jesús Reyes es uno de los más exitosos abogados de migración del país. Ha sido invitado muchas veces a medios de comunicación como Telemundo, Univisión, CNN, entre muchos otros, como experto en temas migratorios. También es autor de 2 libros bestsellers en Amazon en el segmento de inmigración. Actualmente dirige su propio bufete de abogados, donde a diario ayuda a inmigrantes a solucionar sus casos y en muchos a obtener la residencia permanente. En esta conferencia gratuita, el abogado Jesús Reyes expone en palabras sencillas las opciones o diferentes trámites migratorios que tiene una persona, brindando información valiosa que puede ayudarle con su caso. Además, al final de la conferencia estará firmando sus libros y compartiendo con todos los asistentes. Al día siguiente, en el mismo hotel de la conferencia, el abogado estará haciendo consultas privadas pagas, donde usted podrá discutir su caso en detalle y recibir asesoría legal correspondiente. Los cupos a la conferencia son limitados. Reserve su ticket ya. Hola amigos de Factores de Poder. Siempre hemos argumentado en estos programas que la salida a la crisis política e institucional que tiene Venezuela no será por vía de elecciones, sino que muy posiblemente será por vías de fuerza y muy posiblemente con una participación decisiva de las actuales Fuerzas Armadas militares chavistas. Esto lo hemos explicado, lo decimos no por un simple desprecio o por un desprecio del todo de las formas democráticas, simplemente es respondiendo a las características atípicas, particulares, específicas del proceso político venezolano. En el caso de Venezuela, a diferencia de otros países, no existe un Estado nacional que represente los intereses de la nación. No hay un tinglado de pesos, de contrapesos, de instituciones que puedan actuar para frenar los abusos de una corriente política, de un bando político, o inclusive frenar los abusos de alguno de los poderes públicos. A diferencia, por ejemplo, podemos citar como ejemplo casos como el de Colombia, el de Perú, el de mismo Argentina, donde a pesar de que hay una poderosa influencia de los grupos de izquierda, existen todavía mecanismos institucionales que permiten actuar como contrapesos y que las decisiones políticas pues sean producto no de la voluntad arbitraria de un solo grupo, sino que sean justamente producto de un proceso que permite respetar la participación no solamente de los otros factores políticos, pero fundamentalmente respetar la decisión de los ciudadanos. Este no es el caso de Venezuela. En Venezuela, lo hemos dicho muchas veces, lo que hay es un Estado chavista con instituciones propias del chavismo que ellos controlan. Por eso, al ellos definir los términos y los límites de la legalidad, es muy poco lo que se puede esperar de apostarle a participar dentro de ese sistema. Por supuesto, me refiero a quienes todavía tienen la ilusión de esperar que haya un cambio político por la vía electoral. Esto no es posible, no porque uno se empeñe en negarlo, simplemente porque los mecanismos para que los ciudadanos se expresen son mecanismos viciados. Porque simplemente cuando el Consejo Electoral proclame un resultado, no hay inclusive la posibilidad de apelarlo. Y el Consejo Electoral, pues manejado por el chavismo, procurará que los resultados que anuncie sean justamente los que corresponden para que el chavismo siga en el poder. Esto que hemos llamado el Estado chavista está conformado por varios grupos, varias bandas, varias mafias o tribus que han venido interactuando a través de estos 23 años, unos grupos con más poder que otros. Estos grupos han venido acumulando poder desde el punto de vista militar, posiciones dentro de las Fuerzas Armadas, político dentro de la burocracia del Estado chavista y económico mediante el saqueo sistemático pues por diferentes maneras, por la vía de las ventas de petróleo, por el manejo de los impuestos, por prácticamente el saqueo del Tesoro Nacional de manera ilimitada, porque a la final los límites de cuánto pueden robar estos grupos chavistas se los ponen o se los imponen ellos mismos. Dentro de ese ecosistema, dentro de ese Estado chavista, dentro de esa interacción de diferentes grupos, uno de los grupos que venía acumulando bastante poder en lo
político, en lo económico y en lo militar, era el grupo que dirigía Tarek El Aissami. Tarek El Aissami era prácticamente el número 2, el 3 del cuadro político de vamos a decir, del grupo que dirige el Estado chavista. Él ocupó cargos muy importantes, pero inclusive antes de ocupar esos cargos, él fue una persona de una extraordinaria influencia. Y hasta este punto, pues lo que Tarek El Aissami venía haciendo no es diferente de lo que podría ser quienes inscriben directamente dentro del grupo de Nicolás Maduro, o quienes son del grupo de Jorge Rodríguez, o del grupo de Diosdado Cabello, o del grupo de militares que maneja Padrino López, y de ahí hacia abajo pues hay otra serie de, de subgrupos que vienen interactuando, que de alguna manera ellos mismos pues establecen un sistema de pesos y contrapesos donde hay una especie de convivencia, de cohabitación. Cuando Tarek El Aissami comienza a acumular una cantidad de poder político, militar y económico, nada diferente a lo que han hecho los otros grupos, pero en dimensiones que no solamente serían suficientes para enriquecer en lo personal a los operadores de ese grupo. Con esto quiero decir que los operadores de Tarek El Aissami comienzan a amasar grandes cantidades de dinero de manera inusual, comienzan a ubicar en posiciones claves dentro de las Fuerzas Armadas chavistas a gente que le responde directamente a ellos, de manera, vamos a llamarla, sorpresiva e inusitada, y esto comienza a despertar la curiosidad y las sospechas de los otros grupos que interactúan en ese ecosistema chavista. Esto, por supuesto, es fácil concluir que una vez que los mismos chavistas ponen al descubierto la trama de la cual supuestamente se acusa a Tarek El Aissami, estos 23.000 millones de dólares que dicen que este grupo y sus operadores se apropiaron, pues es fácil concluir que esa es una cantidad de dinero que no solamente es suficiente para que alguien se vaya a vivir en un exilio dorado. Estamos hablando de sumas de dinero astronómicamente importantes en millones de dólares. Estamos hablando de conexiones dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del aparato del Estado chavista, suficientes para producir, no lo vamos a llamar un golpe de Estado, pero sí un golpe político, cuyo objetivo habría sido remover a Nicolás Maduro de la cúpula del Estado chavista. Esto quizás es el motivo y no lo que en algunas oportunidades algunos analistas han sugerido, que Tarek El Aissami le están pasando factura porque, producto de la venta irregular de petróleo que el gobierno de Maduro le encomendó, porque esa era la tarea de Tarek El Aissami, no era otra sino burlar las sanciones que había aplicado Estados Unidos para vender en el mercado negro en forma irregular petróleo venezolano. Y por supuesto, ese dinero, esos recursos no podían llegar a las arcas del Tesoro Nacional por vías regulares, vamos a decir, por el sistema bancario internacional, sino que justamente son operaciones prácticamente en efectivo de mercado negro, donde seguramente toda la red de operadores del Aissami cobraron una tajada y colocaron pues dinero para posiblemente al servicio pues de ese objetivo que se habrían planteado. Pero por esa tarea que le asignan a El Aissami, por ese desvío de 23.000 millones de dólares, es que se emprende una serie de acciones que terminan no solamente con el encarcelamiento de los operadores más importantes de Tarek El Aissami, sino prácticamente con su dimisión forzada. O sea, que esto, aunque él renuncia, no se puede tomar en este contexto lo que hizo El Aissami como una renuncia, sino como una destitución efectiva de una posición importante en el Estado chavista. Una vez ocurrido esto, estamos en presencia de una situación que no ha sido suficientemente explicada por el chavismo y que ha motivado pues una serie de diversas interpretaciones. Hay que tomar en cuenta que en el camino que conduce al defenestramiento, a la defenestración de Tarek El Aissami,
existen una serie de eventos que, aunque ocurrieron cronológicamente, parecieran no estar conectados, pero que forman parte prácticamente de la misma trama. Uno de ellos ocurriría el 21 de enero de este año con la liberación del general Miguel Rodríguez Torres. Miguel Rodríguez Torres venía de estar preso desde el año 2017, justamente en una operación articulada por Tarek El Aissami, acusado de rebelión. Pero el 21 de enero de este año, de manera prácticamente expresa, el gobierno busca la manera de acelerar todos los trámites judiciales. Él se declara culpable, se le da por cumplida la condena y él sale. Pero curiosamente esto ocurre justamente en la antesala de lo que semanas posteriores sería la liquidación de Tarek El Aissami. Miguel Rodríguez Torres sabemos que es una persona que posee no solamente la información, sino las capacidades para articular investigaciones tan sofisticadas como posiblemente la que sirvió de base para el defenestramiento de Tarek El Aissami. Pero existe otro evento muy importante que ocurre el 15 de febrero de este año, que es en el marco de la celebración del programa 420 de Diosdado Cabello, del Mazo Dando, donde participa Nicolás Maduro y donde de alguna manera en un diálogo un poco en entre líneas, críptico, medio enrevesado, medio en un mensaje tratando de denunciar por dónde venían los tiros, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro pintan sin nombrarlo a Tarek El Aissami y lo presentan como un traidor a la revolución bolivariana, prácticamente un preaviso que quizás no fue debidamente tomado en cuenta por el propio El Aissami. Y finalmente, obviamente, el 20 de marzo de este año, cuando ocurre la renuncia de Tarek El Aissami, desde ese momento prácticamente lo único que se sabe es que hay una gran cantidad de gente presa. No se sabe cuál es su paradero. Es evidente que ni el fiscal Tarek William Saab tenía la capacidad para poder articular esta investigación, porque él fue uno de los que admitió que se había enterado por Twitter, de manera que podemos comenzar a atar cabos y entender que la liberación de Rodríguez Torres está de alguna manera conectada con la caída del Aissami, que posiblemente fue Miguel Rodríguez Torres la persona que, si no solamente pudo proveer la información, sirvió como el articulador y el artífice con sus capacidades y sus habilidades de inteligencia para armar un expediente que solamente él y su equipo podía hacer, no Tarek William Saab y ni siquiera la Policía Anticorrupción, que prácticamente lo que tiene son agentes, son policías, pues, y no son especialistas en este tipo de investigaciones. En este marco, posiblemente la liberación de Rodríguez Torres, de la cual sirvió de garante Rodríguez Zapatero, la garantía en realidad no era tanto para la liberación como para la certeza de que Rodríguez Torres podría suministrar los insumos una vez liberado, porque este tipo de transacciones no ocurre por adelantado. El planteamiento o lo que debe llamar la atención es que Tarek El Aissami no es una persona de cuarta o de tercera categoría, que no es como lo quiere presentar el gobierno chavista, de que es algo, digamos, normal que él esté prácticamente, ya va a cumplir 150 días de estar desaparecido, o como dicen algunos analistas, entre comillas, de la falsa oposición, que dicen que es que está en Siria, que está en Irán, que seguramente le van a dar algún premio. Nosotros pensamos que efectivamente Tarek El Aissami era parte de un movimiento conspirativo en contra de Nicolás Maduro y que ellos están obligados a producir una decisión no solamente en primer lugar orientada a desarticular cualquier conexión que pueda quedar viva dentro de las Fuerzas Armadas fundamentalmente, sino también orientada a desalentar a cualquiera que quiera iniciar o emprender ese tipo de acciones. Por eso es que no puede ser normal que todo este tiempo haya pasado y no haya ninguna explicación. Sin embargo, el régimen chavista lo quiere presentar como algo que es, digamos, dentro de lo normal, de que en algún momento darán alguna información. Lo importante
y de lo que está ocurriendo con Tarek El Aissami es que confirma que efectivamente, tal como se ha venido explicando, hay fisuras dentro del régimen chavista, hay fisuras dentro de las Fuerzas Armadas chavistas. Lamentablemente para Tarek El Aissami le descubrieron su plan quizás, digamos, de manera anticipada, y ahora el régimen chavista, que actúa completamente por su propia cuenta, sin ningún tipo de limitaciones, donde no se siente obligado a darle cuentas a nadie, ni a su propia Asamblea Nacional, ni a la ONU, ni a Estados Unidos, ni a los países que lo sancionan. El chavismo, a la final, al único que tiene que rendirle cuentas es a los, digamos, factores, a las bandas que forman parte de ese ecosistema. E inclusive dentro de ese sistema, del ecosistema chavista, ellos tendrán que fabricar una explicación que sea más o menos racional, que permita decir dónde está Tarek El Aissami. Pero no van a llegar a 300 días con Tarek El Aissami desaparecido, donde no se sabe si está vivo o está muerto. No porque la gente lo pida, porque a ellos les importa nada lo que diga la gente, es por la presión interna que hay dentro de sus grupos civiles y militares, donde existe la angustia de que cualquiera de ellos podría comenzar a correr la suerte de un Tarek El Aissami, que por cierto no sería distinta a la que han corrido otros personajes que han sido altos funcionarios del régimen chavista. Por ejemplo, como caso emblemático, el caso del general Baduel. Por supuesto, salvando las distancias, pero lo que queremos significar acá es que estamos en presencia de una situación de Estado que en algún momento puso en peligro la estabilidad de Nicolás Maduro, y que es tan importante que Diosdado Cabello tuvo que ir a Cuba a dar explicaciones, no de lo que están haciendo con los políticos inhabilitados, no de sus posibles aspiraciones a suceder a Maduro, sino que Diosdado Cabello tuvo que ir a Cuba a explicar en persona algo que no se podía decir por teléfono, y es qué van a hacer y qué van a resolver en común acuerdo con el Estado cubano sobre el destino de Tarek El Aissami. ¿Lo van a presentar vivo o muerto? ¿Y cuál va a ser la historia que va a acompañar a ese resultado que eventualmente tendrán que presentar y del que no podrán escaparse en las próximas semanas? Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.